¿Largamos nomás? Bueno, buenos días a todos. Eh, Esta presentación surgió como una idea y solicitud de Itatí hace un tiempo ya, que me dice, ¿no podrías prepararnos para el comité de bioética una clase sobre cuidados paliativos y pandemia COVID? Yo le digo, mira, la verdad que experiencia no hay ninguna. Creo que estamos todos haciendo la experiencia con estas pandemias, pero déjame estudiar. Y me sorprendí al empezar a buscar bibliografía, publicaciones de todo tipo, digamos, de las más, algunas más viejas, donde ya hacían alusión a la posibilidad de que existiera una pandemia pronto, de COVID o de gripe sobre todo. Cuáles eran los riesgos, las consecuencias, las previsiones que había que tomar, etcétera. Y después publicaciones recientes de la gente que estuvo involucrada en esto antes que nosotros, particularmente en España y en Italia. Entonces esto comenzó siendo una preparación a ver qué antecedentes había y qué podíamos aprender. Finalmente terminé haciendo un pequeño escrito que yo creo que a algunos de ustedes les ha llegado, por lo menos yo les he pedido que se los pasaran, e incluso la posibilidad de elaborar una propuesta que pudiéramos trabajar entre todos y ser elevada al hospital como una posibilidad de guía a aplicarse en el caso de que fuera necesario. Y bueno, hicimos varios intentos de presentar esto, pero bueno, finalmente lo hemos conseguido hoy y aquí estamos. ¿Cómo pasó? Bueno, me pasé un poco. En el contexto de las pandemias, lo incluiríamos en este caso dentro de lo que son las crisis humanitarias. Parte de la presentación tiene que ver con crisis humanitaria porque está desarrollado con material bibliográfico que no solamente habla de crisis en contexto de pandemia, sino en otro tipo de crisis. Y lo que sabemos es que estas crisis humanitarias raramente son provocadas por una única causa y que si bien uno puede identificar un desencadenante de esas crisis, se hace sobre otros factores preexistentes que tienen que ver con vulnerabilidades de tipo natural, humanos, ambientales, sociales, políticos, económicos, etc. Es decir, hay un factor que termina desencadenando y que pone en evidencia ciertas falencias a veces o falta de preparación para afrontar esas circunstancias, ¿no? Y las consecuencias que suelen tener estas crisis humanitarias depende de cuáles son las causas, pero también depende mucho del contexto y la población que afecta. Puede incluir pérdida de vida, pero aparte, y también mucho sufrimiento físico, psicológico, social, etcétera, y a gran escala. Por eso es que suelen ser eh, contextos a los cuales estamos poco preparados. Y por supuesto, como pasa en muchas otras circunstancias, en estas crisis humanitarias hay poblaciones que son más vulnerables que otras. Y entre ellas, bueno, las poblaciones que tienen menos ingresos, los desplazados, los refugiados, y todos aquellos que tienen menos soporte social, o ese soporte social resulta más débil o disfuncional o inaccesible, etc. Las epidemias de enfermedades infecciosas que son potencialmente mortales pueden transformarse en algunas circunstancias en situaciones de crisis humanitaria y es un poco lo que estamos viviendo en este momento. Como yo les decía al comienzo, me encontré con artículos que ya hablaban de el conocimiento que se tenía a nivel científico de que en algún momento podía venir una pandemia de algún tipo de una enfermedad infecciosa, ¿no? Anoche sin querer puse una película de Netflix mientras comía, la película elegida por el nombre de los actores.
y en determinado momento me quedé con mi hijo viéndola y uno de los personajes hace una locución, era de una trama de esta de guerra biológica, etc. Pero lo que me llamó la atención es que hacía mención a esto, ¿no? Próximamente los virus van a ser causantes de pandemia y eso va a suponer una emergencia política y social y entonces los gobiernos adoptarán medidas restrictivas de las libertades individuales y pondrán en marcha mecanismos para el control de la población y saber qué es lo en tiempo real, qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, qué es lo que quieren. Con mi hijo nos miramos, todos nos miramos de lado porque dijimos, bueno, esto es una cosa que antecede al año 2020, buscamos el año de la película, era 2017. Y bueno, uno de los artículos que más me llamó la atención fue este que está mencionado en este escrito que yo les he pasado del año 2010, que es una investigación de la Universidad de Toronto, donde ellos dicen, bueno, nosotros ya sabemos que va a haber una pronta pandemia, ellos suponían que era de gripe. Ahí acabo de reenviarle a otro médico del hospital un artículo del 2007 publicado en una revista china donde ya hablaban de pandemias por un nuevo coronavirus y lo ponía en relación a ciertos hábitos en China de consumo de estos animales salvajes, los murciélagos, etc. Es decir, información ya había de que esto podía ocurrir. En este estudio canadiense, incluso ellos hacen un cálculo de cómo eso iba a sobrepasar el sistema sanitario. En 2 meses iban a tener 60.000 enfermos, 9.000 con necesidad de internación, 4.500 en terapia, 12.000 fallecidos. Y les decía, nosotros contamos con 1.000 camas de terapia, pero para la semana quinta de pandemia ya la necesidad de camas va a superar en un 200% la capacidad que tenemos de atender. Uno dice, bueno, si estas cosas se conocían, ¿cómo es que no nos hemos preparado mejor? Pero de hecho lo que ha mostrado es que en ninguna parte del mundo estaban lo suficientemente preparados para atenderlo, ¿no? Cuando se presentan estas crisis complejas, debemos intentar atender las necesidades sanitarias de cada una de las personas que se enfermen. Pero uno de los problemas que existen en estas crisis es que es tan masiva la cantidad de gente que necesita atención que puede ocurrir que el sistema no esté en condiciones de dar atención apropiada a todos ellos. Y entonces el tipo de asistencia que se les brinde deberá guiarse por ciertos criterios médicos lo más objetivos posible y que tengan en cuenta el pronóstico evolutivo de cada uno de esos enfermos, las consecuencias de las acciones que tomemos, la calidad de vida, ya sea en su etapa de recuperación o si la recuperación no es posible, y teniendo en cuenta la afección actual, pero también sus antecedentes médicos, comorbilidades y posiblemente la edad. Digo posiblemente porque si bien no es un criterio que uno en principio debería tener en cuenta para decidir a quién le brindan asistencia y a quién no, lo que nos cuenta la gente que ya estuvo atendiendo enfermos de COVID en Europa es que ha habido circunstancias en que sí lo han tenido que tener en cuenta. Ya vamos a hablar un poquito más adelante también de esto nuevamente. Lo otro que sabemos es que en estas situaciones de crisis la atención sanitaria se realiza en condiciones que son claramente excepcionales, no son condiciones normales. Y son excepcionales porque, bueno, muchas veces hay que tomar decisiones rápidas, el tiempo de reflexión escaso, el personal sanitario muchas veces también resulta escaso porque no es suficiente o porque también se va enfermando o porque debe tener sus momentos de descanso, es decir, se sabe que también eso resulta ser un problema. El problema del aislamiento y lo que eso supone, tanto para las personas enfermas como los aislamientos preventivos
y el contacto del personal de salud con la gente que está en aislamiento, y los equipamientos de seguridad personal que de alguna manera, como todos los recursos en salud, siempre resultan ser insuficientes, no solo para el personal de salud, sino también para los allegados, familiares y demás de la gente enferma. Entonces, esto pone a la atención hospitalaria en una complejidad que no le es habitual, ¿no? Y esa complejidad está dada por distintas circunstancias, y eso es lo que lo hace complejo, ¿no? Lo primero que nosotros debemos determinar es cuál va a ser la población que nosotros vamos a necesitar atender y de qué manera, ¿no? Si bien el aislamiento, como mencionábamos recién, es una política sanitaria efectiva para disminuir el contagio y sus consecuencias, no hay suficiente publicación, que no hay suficiente estudio de cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo también de este aislamiento y confinamiento, ¿no? Se describen, pero no están suficientemente estudiados, los problemas sociales, psicológicos, anímicos, espirituales, etcétera, que esta circunstancia de aislamiento provoca. Por lo tanto, en principio, ese aislamiento debería reducirse lo más posible exclusivamente al tiempo indispensable para la recuperación del paciente, y cuando hablamos de poblaciones, lo mínimo posible para controlar una diseminación rápida y excesiva de la enfermedad. Otro de los puntos claves es que cuando los pacientes llegan al hospital puedan ser debidamente evaluados en cuanto a sus condiciones de fragilidad. Para eso se pueden utilizar, bueno, algunas escalas objetivas, hay muchas de ellas, pero es una evaluación que necesariamente debería hacerse y dejar constancia en la historia clínica, porque eso más adelante en el momento de tomar decisiones puede tener importancia, ¿no? Otra de las circunstancias al momento de la atención hospitalaria es los criterios para incluir a los pacientes en UTI. No voy a extenderme en eso acá, yo esto lo consulté con la gente de terapia intensiva, creo que es algo que es opinable, se puede corregir y demás. En el escrito que yo les he mandado hay ciertas pautas a tener en cuenta y criterios de cuándo a un enfermo en esta crisis sanitaria se le va a prestar acceso a la atención de mayor complejidad y cuándo no. Lo otro que es importante en estas circunstancias es tratar de garantizar el control de síntomas y el acompañamiento de los enfermos y la familia, cuando justamente a través de este mecanismo de triaje se los deja fuera de la atención de mayor complejidad, por decirlo de cierto modo, ¿no? Es decir, que por las circunstancias de su enfermedad, antecedentes o lo que fuera que utilizáramos en el triaje, se determinara que ese paciente no va a acceder a determinados recursos, se le garantice sí ciertas prestaciones de conformidad. Y ahí entramos en el tema de hoy, que es, bueno, ¿cuáles son aquellas atenciones de cuidado paliativo que deberíamos poder ofrecer a los enfermos en los contextos estos de crisis humanitaria, ¿no? Y también tiene sus complejidades, y la complejidad está dada por, bueno, qué población es la que va a necesitar cuidados paliativos. Cuando yo les mencionaba más temprano, al comienzo de la charla, este estudio canadiense, ellos decían, no solamente se nos van a sobrepasar las camas disponibles de terapia intensiva, sino que vamos a también saturar los sistemas que tenemos de atención de cuidados paliativos. Y si corremos el riesgo no solamente de no poder prestar atención de complejidad a los enfermos que lo necesiten, sino que corremos el riesgo incluso de ni siquiera poder aliviar.
¿Cuál sería la población de los pacientes potencialmente candidatos a cuidados paliativos en esta pandemia? Bueno, pacientes que ya estaban en cuidados paliativos por otras enfermedades, pacientes que tienen enfermedades críticas o severas que venían estando controladas y ya sea por la enfermedad o por la saturación de los recursos médicos entran en crisis. Aquellas personas que estaban previamente sanas pero que se enfermaron durante la pandemia. Cualquier persona en situación de últimos días decidida a través del mecanismo de triaje, individuos que requieren control de síntomas a la espera de una terapia potencialmente curativa, una cirugía, etcétera, de cualquier motivo. Es decir, que cuando hablamos de cuidados paliativos en tiempo de pandemia, no es solamente aquellos enfermos de COVID en este caso que pueden necesitar cuidados paliativos, sino otra población que también los necesita en un contexto sanitario invadido por la pandemia. Otra de las complejidades, digamos, está dada por la decisión del triaje, ¿no? Esto da para hablar mucho, ¿no? Pero hay quienes piensan de que en estas circunstancias críticas uno debe enfocar los recursos fundamentalmente en quienes más posibilidades tienen de recuperarse. Otros piensan que lo más justo es tratar de ayudar a la mayor cantidad de población posible. Esto puede significar que si no hay recursos suficientes hay gente que se quede sin la atención que necesita, lo cual va un poco en contra de los principios que todo el personal de salud tiene en cuanto a la atención de los enfermos, ¿no? Aumentar los recursos para atender a la gente que está en situación más crítica también puede significar reducción de recursos para el alivio de síntomas de quienes no reciben atención de complejidad. Y hay quienes lo plantean al revés, si nosotros abocamos recursos para alivio de síntomas, se los quitamos a aquellos que pueden llegar a curarse. Es decir, son muchos aspectos a tener en cuenta, sobre todo en un sistema sanitario un poco débil como es el nuestro, ¿no? Comparado con sistemas sanitarios que tienen muchos más recursos que nosotros y que ya la han pasado muy mal, ¿no? Otro de las complejidades tiene que ver con el lugar de residencia y el acceso. La gente que vive en zonas más alejadas donde está la provisión de recursos de complejidad puede verse limitado en poder acceder por muchos motivos. Ya todos hemos escuchado y leído relatos de gente que ha tenido dificultad para acceder al servicio de salud por todas estas limitaciones que hay en el tránsito para pasar de una zona a otra, etcétera, ¿no? Entonces, también el lugar y las condiciones de residencia pueden afectar el acceso a esos servicios. Con respecto específicamente a la atención paliativa, bueno, lo que describe la gente que escribe estos artículos es que se ha visto una falta de guías que ayuden al personal sanitario a saber cómo actuar en estas circunstancias y falta de entrenamiento suficiente en el personal que se aboca a esas tareas, ¿no? Habitualmente los cuidados paliativos están más que nada orientados hacia patologías crónicas, tumorales, respiratorias, neurológicas, con una cierta cantidad de personal en número proporcional a las necesidades que hay durante la vida ordinaria, digamos, y al haber una crisis con un requerimiento mayor, se asigna personal que por ahí no tiene el entrenamiento suficiente para manejarlo de la mejor manera. Eso no es tanto
o no es solo un problema para quien va a recibir la atención, sino que genera en el personal que debe hacerlo una sensación de inseguridad y de insatisfacción que cuando se prolonga durante una crisis de varias semanas puede ir provocando perjuicios a nivel psicológico y anímico del personal de salud que también debe ser atendido o tenido en cuenta. Y otro de los problemas que ya lo mencionamos recién es el tema de la asignación de recursos, ¿no? Y esta disputa que si quieren después, si tienen algunas preguntas o opiniones, probablemente sea más rico que si yo lo planteo, pero está planteada en estas dos posiciones, digamos. Decir, bueno, los recursos son escasos, entonces ¿a quién se los vamos a afectar? Fundamentalmente a la gente que se puede recuperar, o vamos a asignar más recursos para cuidar a quienes no se pueden recuperar, y en ese caso la que está frazada, que siempre resulta corta, ¿cómo vamos a hacer esa decisión, esa distribución, cómo, quién y cuándo? Otra de las cosas descritas es que a pesar de la falta de recursos y entrenamiento y de guías sobre todo, lo que más práctico les ha resultado a cada centro de atención es estar preparado para ir improvisando, ¿no? Así como una pandemia es algo que si bien hay elementos que hacen pensar que es algo que se sabía que podía venir, la verdad que la gran mayoría de nosotros no estábamos alertas ni preparados y por lo tanto nos vemos en la obligación de atender en cierta manera improvisando. Nos genera cierta inseguridad esto de estar trabajando con algo que no conocemos. Pero esa posibilidad de improvisar y cierta flexibilidad en las medidas y decisiones que se van tomando ha sido una característica que describen quienes ya han pasado por esto. Entonces, si bien muchos centros han elaborado ciertas guías que le den una base al personal para sentir un poco más de seguridad en lo que hace, tampoco son guías que uno deba adherir estrictamente y hay que estar preparados para ir solucionando los problemas en la medida que se presentan, por el fin de la presentación. Bueno, se terminó de cargar. Disculpen un segundo, pero por algún motivo esto... Lo que no sé es cómo lo busco desde acá ahora. Yo sé dónde está la presentación, pero cómo la cargamos a la... ¿Este será? Sí. ¿Ese? Sí. Ay, su presentación está más abajo. ¿Esta? Esa. Va a seguir igual. ¿Cuál se colocó?
Bueno, discúlpenme, pero Bueno, eso sí que con cosas. Dije que te muy tranquilo y después ¿cómo hicimos? Lo hicimos acá. sí, equipo. Sí, ahí. Abrir. Ahí está. Sí. Ahí. Chequear si está saliendo. Sí, salud. Ahí está loco. Bueno, perdón, ¿no? Volvemos al... Habíamos mencionado el tema de guías sí o guías no, y por otro lado, la necesidad de que haya personal con cierto entrenamiento preparado para esta mayor demanda, digamos. Y lo otro que se resalta es esto de adaptar las medidas que se tomen a los hábitos culturales, digamos, ¿sí? No se pueden aplicar estas guías o estas orientaciones indistintamente en cualquier población. Eh, por ejemplo, una de las características que mencionan de cómo se manejó en Holanda el tema del COVID y los geriátricos, le explicaban a los ancianos: mire, usted se ha enfermado de esta enfermedad, las posibilidades que usted tiene de curarse y recuperarse son tales. Para eso lo que tenemos que hacer es llevarlo a un centro de complejidad, ir a terapia intensiva. Las posibilidades de que usted haya que colocarle un respirador son determinadas y que se recupere. Es decir, de acuerdo a la cultura de ellos, le daban mucho detalle a los enfermos de cuál era su pronóstico y qué podía pasar, y muchos de ellos desistían de esa atención. La verdad que uno, eso, con muchos otros ejemplos, uno lo piensa en el contexto nuestro y es muy difícil que eso se pueda hacer. Pero ellos están mucho más acostumbrados a ese tipo de toma de decisiones muy personales, ¿no? Entonces, como ya les mencioné al principio, se me ocurrió decir, bueno, ya que estamos en esto, ¿valdría la pena o no intentar elaborar alguna guía que pueda ayudarnos en el hospital a orientarnos en algún momento si fuera necesario, ¿no? Eh, ¿Cuál podría ser el objetivo de un protocolo de este tipo? Bueno, esto, tener una guía que nos ayude a brindar la mejor atención posible a los enfermos y que están multisintomáticos durante esta pandemia y a sus familiares, ¿no? Especialmente en aquellos que entran en esto que llamamos situación de últimos días, es decir, gente que va a afrontar la muerte pronto y que requiere sobre todo el alivio de síntomas. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales que uno debería plantearse inicialmente? Bueno, uno de los grandes problemas que menciona la gente que ha pasado por esto es la sensación muy fea de aislamiento. La gente que se enferma y se interna y va a la terapia o a una sala no tiene posibilidades de tener visita de sus familiares y seres queridos.
el mismo personal sanitario entra y sale muy rápidamente de la habitación, no hay contacto físico, es decir, muchas cosas que van generando a lo largo de los días una sensación de soledad que afecta de manera muy importante. Entonces, habría que tratar de acortar ese periodo lo más posible, como dijimos al principio, pero también tratar de mantener un contacto a través de los medios tecnológicos con familiares, amigos, lo más estrecho posible, lo mejor que se pueda, ¿no? Indagar acerca de la existencia de documentos de voluntad anticipada, también estamos bastante poco acostumbrados nosotros en nuestro medio, pero por lo menos indagar si existe y que eso sea tenido en cuenta al momento de la toma de decisiones. Recuerden que uno de los problemas que planteamos es que el tiempo para la toma de decisiones suele ser muy escaso. Indagar acerca de la necesidad de sostén espiritual, que hay gente que puede demandarlo y ver de qué manera podemos satisfacer esa demanda. Y fortalecer herramientas de comunicación diferentes a las que estamos habituados, ¿no? No solamente el tiempo que pasamos con los pacientes es menor, sino que no hay contacto físico, estamos ocultos. Buena parte de la comunicación ustedes saben que no es verbal, sino que es gestual y hoy por hoy nos vemos apenas los ojitos y no mucho más que eso. Entonces, buscar la manera de mejorar nuestra forma de comunicar. Con respecto a la planificación de cómo deberían realizarse estos cuidados, bueno, hay muchas planificaciones, unas que sugieren que es tomada de los cuidados críticos, esto que en inglés se llama Staff Space System, es decir, ustedes ven que los ingleses siempre tratan de buscar alguna forma de recordar más fácilmente. Y tiene que ver con esto, el staff serían los elementos, las cosas básicas que se necesitan para brindar la atención que uno necesita. El staff es el personal calificado, identificar áreas del hospital que se adecúen para ese tipo de atención y definir a quiénes se va a atender. Que ya lo mencionamos antes, eso puede ser gente que ya estaba en cuidados paliativos, gente que se agravó su condición crónica durante la pandemia, gente con la enfermedad propia de la pandemia que se pone grave, etc. Hay que protocolizar los procedimientos que se van a llevar adelante y sobre todo definir una política institucional acerca de cómo vamos a manejar estas circunstancias excepcionales, ¿no? La visita de los familiares, los criterios de ingreso a UTI, la rotación del personal, bueno, etc. Dentro de lo que se pueda, prever y prepararse, ¿no? En la situación de últimos días, los objetivos se hacen más específicos, ¿no? Y tienen que ver con el confort justamente de esos días previos al fallecimiento. Y ahí el foco se hace, como siempre, en tratar de aliviar el sufrimiento todo lo más que se pueda, facilitar la despedida de los familiares, cosa que por todas estas cosas que mencionamos sabemos que no es fácil, y ofrecer la mejor contención posible en estas extrañas circunstancias de aislamiento. ¿Cómo nos ponemos a un paciente en esta situación de últimos días? Bueno, eso debe ser valorado por todo el equipo terapéutico, ¿no? Luego de la evaluación se llega a la conclusión de que ese enfermo no se va a poder recuperar de la condición en la que está. Debe informarse al paciente y a la familia de esa circunstancia de la mejor manera posible y con todas las limitaciones que hablamos y tratar de reasegurarle o garantizarle una situación de no abandono, ¿no? Cuando uno plantea, lo vemos nosotros en la oncología, que ya no disponemos de recursos terapéuticos para obtener
una mejoría de la enfermedad de base, obviamente la sensación que tiene el paciente y la familia es, bueno, acá me dejan, porque si ya no tienen nada para ofrecerme, quedo a la buena de Dios. Bueno, tratar de reasegurarle que a pesar de que no se van a tomar medidas terapéuticas orientadas a una posible recuperación, sí se va a hacer todo lo posible para cuidarlo y aliviarlo de la mejor manera. Y revisar permanentemente las indicaciones. Hay una serie de cosas que aquel enfermo que ha estado en un tratamiento de cuidado crítico, llamémosle, habrá que ir simplificando. Hidrataciones, medicamentos innecesarios, antibióticos, etcétera, y habrá que focalizar en otro tipo de maniobras que están orientadas al confort, siempre de la manera más simple posible. Una de las medidas, en cierto modo, extremas en la situación de últimos días es esto que llamamos la sedación paliativa, que es una maniobra terapéutica de tipo farmacológica que está orientado a reducir el nivel de conciencia del enfermo en aquellas circunstancias que se entiende que esa es la única manera de brindarle alivio. Esto puede tener que ver con gente afectada por el COVID o puede ser gente, como decíamos, con otras patologías que requiere estos cuidados en contextos de pandemia, ¿no? El problema de la gente que está enferma de COVID es que tenemos mucho menos experiencia de qué tipo de cuidados necesita que gente con enfermedades crónicas que estamos más habituados a trabajar, ¿no? ¿Cuáles son aquellas condiciones que nos llevan a tomar la decisión de una sedación paliativa? Fundamentalmente saber que la expectativa de vida es corta y después aquellos síntomas refractarios o que no se pueden manejar de otra manera, los más comunes son la disnea severa y terminal, la agitación, el dolor extremo que no cede con todas las medidas analgésicos que se han implementado y la angustia vital, es decir, aquellos enfermos que a pesar de tener un control de síntomas, su situación, siempre y cuando se dé esta condición de corta expectativa de vida, se les hace desde el punto de vista espiritual o anímico absolutamente insostenible, ¿no? Entonces, la decisión debe consensuarse entre todo el equipo terapéutico, se debe informar al paciente y la familia, haciendo hincapié en que el objetivo no es que el enfermo muera, sino que el objetivo es el alivio y que es una medida que nada tiene que ver con la eutanasia u otras cosas parecidas, sino que es una medida absolutamente proporcional a las circunstancias de sufrimiento que está padeciendo el paciente. Por supuesto, siempre registrar esto en la historia clínica y esto se hace a través de una indicación médica que debe ser controlada, evaluada permanentemente. Algunos aspectos éticos, conflictivos, ya mencionamos algunos anteriormente, y es esta circunstancia de cuando hay recursos escasos, cómo vamos a utilizar estos recursos, ¿no? Y se plantea, como yo les dije, estos dos pensamientos de quienes defienden invertir más recursos en la gente que se va a recuperar y quienes dicen, no, si vamos a tener una gran población que no se puede recuperar, debemos al menos brindarles los cuidados de sus síntomas y su sufrimiento, ¿no? Y eso genera en el personal de salud, porque cuando yo le mandé el texto ahí, Tati me hacía un aporte importante que tenía que ver un poco con esto, ¿no?
cómo nosotros, que normalmente desde el punto de vista ético nos orientamos a los derechos de las personas, su derecho al acceso a la salud, etcétera, en estas circunstancias extremas, el enfoque de la bioética empieza ya a mirar el derecho de la población, porque lo que estamos es una emergencia que afecta a grandes volúmenes de gente. Y cómo a veces esa mirada poblacional deja un poco de lado, en cierto modo, la mirada centrada en el paciente. Eso es algo lo que no lo tenemos incorporado, no estamos habituados. Muchas de las medidas que ustedes ven que se han estado tomando a nivel de salud pública están más orientadas al cuidado de la población que de quienes se enferman. Y entonces a la hora de tomar decisiones nosotros también estamos condicionados por esa mirada del grupo, de la comunidad, por encima de la mirada de cada uno de los pacientes. Y otro de los elementos importantes justamente es la protección del personal sanitario, no solamente lo que tiene que ver con la protección del contagio y demás, sino de la protección de su situación de conflicto ético, moral, espiritual, frente a la toma de decisiones en un contexto que no le es habitual, ¿no? Entonces, en cierta medida hay que prever y planificar cuáles van a ser los desafíos éticos que se pueden presentar y qué es lo que, cuál va a ser la actitud o cómo vamos a plantear resolverlo. Uno de los puntos más críticos de siempre en estas circunstancias es el del triaje, ¿no? Yo en definitiva tengo que tomar la decisión de qué cuidados le voy a dar a cada persona, y el problema a veces no es qué cuidados, sino a quiénes se los voy a dar. Por supuesto que lo deseable es que uno nunca tenga que enfrentar esa circunstancia, pero sabemos que eso es algo que puede pasar. Entonces, a quiénes se les va a brindar cuidado de terapia y a quiénes no, y qué cuidados para el fin de la vida se les va a dar, a quiénes se va a sedar y a quiénes no, qué recursos humanos y materiales vamos a afectar para cada una de esas circunstancias, ¿no? La controversia ya la mencionamos. Bueno, ¿cuáles serían un poco las acciones a las que un comité de ética estaría llamado o involucrado en estos contextos, ¿no? Siempre tener presente la idea de ayudar al equipo de salud con su protección y el soporte necesario para que puedan cumplir con su actividad, la ayuda a quienes se enferman y también la atención de las familias de los enfermos. Y ayudar a reflexionar al equipo de salud en todo esto que son las tomas de decisiones, los derechos, preferencias de los pacientes, aún en esta mirada más poblacional a la que estamos obligados, a qué están obligados o cuáles son los deberes del personal de salud y a qué no, y tratar de guiar o echar un poco de luz y soporte a todo el equipo de salud en el momento de la toma de decisiones, siempre buscando minimizar lo más que se pueda los daños, maximizar todo lo que se pueda los beneficios para todos, y que eso se haga en un marco de la mejor o mayor justicia posible en la afectación de los recursos, ¿no? Esto en la emergencia se cambia el eje de atención hacia la población, objetivo de bienestar general y uso estratégico de recursos. Y eso puede afectar los derechos de los individuos, y es ese momento de conflicto o de tensión que puede tener el personal, que debe buscar alguna manera de encontrar un equilibrio, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, que es un poco esto de los desafíos éticos y cómo un comité tiene que brindar soporte a la población en cada uno de estos aspectos. Bueno, no tengo mucho más en la presentación, pero sí me gustaría saber
si tuvieron oportunidad de leer el texto y qué dudas, aportes, etcétera, podemos compartir. O los que están acá presentes, preguntas, aportes. En esto me parece que lo que nos ha falta hacer, por lo menos en nuestra provincia, es que pasó acá también en el hospital, que los comités de ética, por lo menos en este hospital y en el provincial, no han sido conectados o consultados, se ha actuado directamente. Recién la semana pasada, el COE Central publicó las recomendaciones de la red de bioética y Consejo de Médicos han armado juntos en sus comisiones de bioética. La provincia se lo pidió en marzo, se arrancó toda la preparación de esto, como vos decís, es re nuevo, no sabemos, a todos nos agarró de sorpresa y nos desarmó. Yo eso nos tuvimos que reestructurar. Y bueno, eso es lo que yo noto. O sea, todo está bueno, como por ahí lo hablamos de la bioética. Bueno, dentro de lo que hacemos bioética, estamos hace tiempo en los comités, en la red, que ya se ha instalado y que ya están los principios en el accionar de cada médico, ¿no? Entonces, como que cada vez las consultas son menos. Quizás por ese lado es que no se tuvo que consultar, o no se decide consultar, o se recibe y se publica tarde. O sea, de pronto estas recomendaciones que se armaron en marzo, recién la semana pasada, julio, COE Central las publica como una publicación de la provincia, ¿no? Eso es lo que yo noto. Sí. Por ahí, en esto no se le ha llamado. Gracias, lo que pienso personalmente, gracias a Dios no hemos tenido que tomar esa decisión. Ninguno de nosotros. Lo otro, porque creo que somos tan pobres, no sé cómo terapia de grupo, ¿no? Bueno, no, creo que la internet también no escucha. ¿Sabes qué pasa? Tendría que acercarte porque es importante. Yo estoy preguntando para ver si hay alguna pregunta por acá. ¿Y no escuchan? No sé de dónde se escucha. No, es cerca de la máquina, nomás no hace falta. Acá. Bueno. No, bueno, hay que escuchar el celular. Entonces, lo que yo decía es que, bueno, no nos han consultado acá empieza. Sí, ahí cerca. Lo que yo decía, bueno, yo soy taticeno, Más cerca. más cerca. Lo que decía es que no nos han consultado, no hemos sentido que se nos haya consultado, pero eso quizás también es bueno porque el trabajo que se hizo en la provincia y a nivel mundial ya significó que, bueno, estén aceitadas las formas de medidas de cuidados paliativos, o de cuidados paliativos, nada. Bueno, y lo otro es que también pasó que desde la provincia, las recomendaciones que armó Consejo de Médicos, que armó la red del Ministerio, el área de bioética, recién se han publicado oficialmente en julio, la semana pasada. O sea, llevamos 3-4 meses y recién ahora es oficial las recomendaciones de bioética. O sea que, gracias a Dios, pudimos, porque no tenemos esas situaciones dramáticas que pasaron en otros lados, en otros países. Entonces creo que eso es lo que nos ha beneficiado, no sé por qué, si por el virus, si por las medidas de aislamiento. No, las medidas han impactado Han mucho. sido muy Sí. beneficiosas, permitieron que se acomodara el sistema de salud, pero eso es lo que noto yo desde el punto de vista estricto de la bioética, ¿no? Que no ha habido consultas. Ni en el hospital. En el hospital hemos tenido una sugerencia que nosotros, como somos comité de bioética clínica, ante un supuesto uso, si se fuera necesario, del ibuprofeno, porque claro, todo es si se podía hacer, cómo no se podía hacer. Nosotros no somos comité de investigación y ayudamos en un poquito cómo armar un consentimiento
informado en caso que se usara para transmitirle a los familiares, al paciente y a los familiares, sobre todo a los familiares, como iba a ser un consentimiento informado específico para ese tema, que no se pudo, no hizo falta usar, no hubo nadie tan complicado en las circunstancias de que en esa semana se dijo que usaran ibuprofeno. De todos modos, todo eso tiene, Y de que digamos, están, las medidas han dado tiempo, así como han dado tiempo para condicionar el sistema de salud de determinada manera, también nos ha dado tiempo para reflexionar en este tipo de cosas que no sabemos, ojalá no sean necesarias, sigamos digamos, así, sí, pero yo también tampoco pienso. sería bueno que después de 3 4 meses nos pesque si esto empeora sin haber pensado o elaborado alguna manera de cómo afrontarlo. Claro, ahora la tenemos, por suerte la tenemos, ¿no es cierto? Y lo que estimo es que también pasa que no nos tienen que consultar porque como es tan rápida la enfermedad, Bueno, en general la consulta bioética es cuando es algo prolongado, ¿no es sí, cierto? por eso decía yo que también deben adaptarse los comités a esta gimnasia nueva, ¿no? A veces puede requerir una reunión, no sé si de emergencia, pero digamos, fuera de lo habitual, o alguna manera de comunicarse y tomar la decisión que no sea la habitual, ya sea por medio electrónico o con grupos reducidos, digamos. Todos tenemos que adaptarnos de alguna manera, ¿no? Últimamente, Acá hay alguien que dice excelentes aportes, necesitamos espacio de encuentro en común para consensuar nuestro accionar como equipo ante la contingencia. Bueno, muy bien un poquito lo que se estaba diciendo, ¿no? Para mediar un poco esa consulta, lo que se estaba diciendo recién, el comité de bioética por ahí complementa o interviene en el lugar donde no hay o que lo que se sabe hacer queda sin efecto, ¿no? Para redondear un protocolo de atención y de abordaje de la persona llega un momento en donde ya se habla del protocolo porque el paciente tiene otro curso, obviamente más conocido es el terminal y el enseñamiento terapéutico, que sería el más conocido. Y es ahí donde el comité puede aportar. La diferencia con el COVID es que el protocolo se está dando permanentemente. No sé si se escucha o no. No, es que ahora no te voy a escuchar si no te arriba la máquina. Abrimos un poco. Micrófono raro. No, es el ritmo de la máquina. Sí, está bien, está bien. No, lo que quería notar desde la observación de la bioética es que el protocolo para el COVID está en constante mutación, en constante transformación y demás. Entonces, el comité estaría consecuentemente con la lógica de descubrimiento del protocolo interactuando. A diferencia de lo estándar, como dije recién, no sé si se ha escuchado, repito, por si no se escuchó, que lo estándar es cuando algo queda por fuera de un protocolo consabido y conocido. Esta sería la diferencia actual, ¿no? Que todo lo que estamos notando en la actualidad es absolutamente distinto a lo conocido, digamos. Y esto sería una de esas características. Sí. Requiere de esa flexibilidad y esa adaptación que mencionábamos antes, porque de otra manera es imposible, ¿no? Acá María Fernanda dice agradecer el espacio y felicitarlos por la iniciativa de difundir los cuidados y atención paliativa con mirada biológica. Archetti. Gracias, Hernán. La doctora Marchetti, María Fernanda, es la coordinadora de la red de bioética del Ministerio. Estamos reuniéndonos de forma virtual. Esta etapa de pandemia es complicado de hacer. Sí, hace que todos tengamos un montón de capacitaciones, ya demasiadas, creo. Porque no podemos. Muy lindo el espacio, me encantó, muy hermoso. Y así que bueno, les convidamos el link y se ha sumado. Y le agradecemos eso. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario?
ahí a esta chica Tommy, Ya eso ya le dije, ¿no? pero preguntarle a ella qué espacios necesita, quizá espacios técnicos o espacios de salud mental, que bueno, por ahí está medio mezclado. Hoy todo está todo mezclado. Todo está mezclado, ¿no? Pero salud mental está haciendo aportes importantes desde la universidad, en el hospital, apenas. Tommy, ¿qué pasa? Sí, Le pregunto eso. sí, porque desde lo académico, bueno, hay toda esta información en clínico y en terapista, viste que está toda la semana, tienen un allanamiento, una clase. Sí, acá no tenemos, digamos, Nosotros no hay nos servicio de pasó. cuidados paliativos prácticamente en ningún lado. O sea que a diferencia de mucha de la gente que ha escrito este artículo y su experiencia, ellos tienen en su sistema sanitario ya conformado espacios, equipos, etc. O sea que otro desafío para nosotros es decir, bueno, ¿cómo vamos a ofrecer medidas de confort a pacientes complicados, en situación de últimos días, en nuestro contexto? Y Porque quizás ahí sí que arrancamos de recursos cero, prácticamente. No sé cero, porque digamos, lo único que hay son recursos humanos preparados, digamos, eso sí, pero no hay una organización, ni hay un espacio, ni hay absolutamente nada. O sea que cualquier cosa que uno piense para la gran mayoría de nuestros hospitales y centros de salud debe realizarse a partir del internado habitual, de los servicios de clínica médica y demás, porque no hay una... ellos se preocupan por la saturación de su servicio de cuidado paliativo y nosotros arrancamos sin tenerlo, o sea que hay que ver en la organización que uno tiene cómo se pueden brindar estos servicios que pueden hacer pienso falta. que también pasa porque es una actitud del médico que no estamos todavía, y de la población a la que pertenecemos, en esto de atender al proceso final de la vida. Y ¿no? con respecto al protocolo, tendría que esperar. El protocolo para COVID, para todos los cuidados paliativos. Y para esta circunstancia particular que estamos viviendo. Bueno, acá el doctor pasó en el escrito todas Sí, las sí, dosis, hay cosas más técnicas, medicamentos, médicas y son demás que técnicas. están fuera de la presentación, pero sí están en el texto, por eso Que trataba se que ese pasó, texto llegue a la mayor cantidad se posible de pasó a gente. todos el texto. Ciertas pautas o ciertas guías uno podría tener de manera que si hace falta, insisto, si no hace falta mucho mejor, pero si hace falta, haya un cierto marco a donde el personal de salud pueda reflejarse, ¿no? Lo vamos a hacer impreso en papel, lo voy a acercar a clínica médica, la terapia. Sí, eso, porque eso es un un bosque, después eso tiene que ser, necesita del aporte de toda la gente que está Voy a ahí. proponer hacer María Fernanda Marchetti dice: un placer, como siempre, escuchar al doctor Rubio y abrir el referente paliativo. la doctora es pediatra y de cuidado paliativo. Sí, les aclaro que es amiga, por eso dice lo que dice. Ah, sí, tenemos un sí. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, No hay más. viste que tuvimos 27 hasta 36 en algún momento. Estamos Fantástico. arriba, toda la gente de acá, sí, muy todos los Y pudieron los que participar. Bueno, muchas gracias, sobre todo ustedes dos que son las que más empujaron y tiraron del carro. Hasta la luz se tampoco. No, y para que saliera esto, ¿no? Qué lindo, gracias, doctor. Sí, No sé cómo se hace. Saque el pelo. No pongan la luz, vos, sos vos. No grite, que todavía está saliendo. Sí, menos mal que lo pudimos ensayar con seguridad el pendrive para que no se le vaya a romper. Ahí está. Ahí está.
porque pobre le pedí café a nutrición. Y esto, parar la grabación, grabación, detener grabación 2 ahí. Sí.